¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a revisar la unidad número 2 del módulo de seminario de investigación. En esta unidad vamos a revisar identificación de un problema de investigación, en donde vamos a tener que elegir el diseño primeramente de la investigación, y este puede ser un análisis cuantitativo o cualitativo. En diferentes cursos hemos hablado de las dos formas de análisis, en donde cuando manejamos cuantitativo hablamos de números, de estadística, de incluso cálculos, y los cualitativos es meramente descriptivo. En esta tabla se presentan los datos cuantitativos, que van a ser los análisis de los datos, como bien les comentaba, como una cuestión de estadística, y que también cuando llevamos a cabo unos datos cualitativos en el tema de cuantitativos es llevar todo lo que hemos descubierto de parte descriptiva, documental, lo arrojamos en datos numéricos. En la parte de análisis cualitativos únicamente llevamos la interpretación de índices o frecuencias de todos los datos que nos arroje cuantitativos, es decir, si tenemos la mayoría de frecuencia en un tipo de conducta o en un tipo de fenómeno, eso nos va a dar un análisis cualitativo, pero estamos tomando base como un dato cuantitativo. Y un análisis cualitativo con datos cualitativos es un análisis que se llega a nombrar como comprensivo. ¿Cuáles son los pasos en el análisis cuantitativo de los datos? Primeramente, establecer el sistema de codificación de las variables cualitativas y ordinales y la métrica de las cuantitativas, es decir, vamos a obtener la fiabilidad intercodificadores con submuestras aleatorias de los datos. Ustedes, cuando realicen un análisis cuantitativo, necesitamos partir de cuáles son las variables cualitativas y ordinales y cuál va a ser la medida de esos datos cuantitativos. Es decir, también preparar la matriz de unidades por variables, que prácticamente van a tener la oportunidad de obtener un primer análisis descriptivo de cada variable y de las combinaciones seleccionadas. Cuando hacemos un análisis cuantitativo, tenemos que tener la importancia de describir las variables que vas a ocupar y que estas variables sean medibles. Vamos a detectar los valores o combinaciones de los valores imposibles, identificar los valores atípicos y decidir sobre ellos. Y realmente todos estos análisis van a llegar a la conclusión de que podamos aplicar técnicas metaanalíticas cuando se proceda para mostrar y comparar los tamaños del efecto a diferenciar. Necesitamos aplicar técnicas inferenciales para decidir sobre la consecución de las magnitudes criteriales establecidas como objetivos del programa. Es decir, ustedes tienen una muestra de una población y tienes una hipótesis al iniciar una investigación. De esa hipótesis nosotros tenemos que comprobar si se acepta o se rechaza. ¿Y cómo llegamos a esa aceptación o rechazo? Por medio de técnicas inferenciales o lo que conocemos como estadística inferencial. Es decir, ocupamos pruebas paramétricas y no paramétricas para inferir si tu hipótesis es la correcta, nula o ocupas una alterna. En cuanto al análisis cualitativo, los estudios se ocupan de procesos antes que productos. Los estudios cualitativos estudian objetos acotados en el espacio, adoptan una visión holística de la realidad, se pretende penetrar en la subjetividad de los sujetos y de los grupos, es decir, en la parte de análisis cuantitativos no van a experimentar en tanto que puedan llegar a comprobar por medio de un número. Se subraya en los estudios cualitativos que el papel del investigador como instrumento de investigación evidentemente es la documentación. Los datos y análisis cualitativos exigen que sea el investigador el que atribuya significados y elabore resultados y extraiga conclusiones. El investigador en el análisis cualitativo se va a encontrar con datos que están expresados en el lenguaje verbal y que entonces tú los tienes que reflejar por medio de esa investigación. El análisis de estos datos pueden hacerse siguiendo un procedimiento más o menos común a la mayor parte del análisis desarrollados en la investigación cualitativa. Es decir, si tú tienes algunos datos que ameriten una cuestión de análisis cuantitativo, no deja de ser tu investigación de forma cualitativa.
Sin embargo, el análisis que se hace va a ser más descriptivo que comprobable. Ahora, en cuanto al tema, que muchas veces nos llegamos a atorar un poquito ahí, la identificación del tema o área del problema corresponde al asunto más general. Es decir, el tema va a ser una cuestión más general de lo que tú quieras abordar en tu investigación. Por ejemplo, si yo voy a hablar de salud materno-infantil y mi problema de investigación es cuánto, qué influye en la salud del hijo durante el cuidado de los primeros años de vida con la mamá, ¿no? Entonces, los ejemplos de temas es por un lado el salud materno-infantil, por ejemplo, las enfermedades crónico-degenerativas, la salud mental, hablar de VIH, diabetes, enfermedades infecciosas y una infinidad de ejemplos de temas. Hablar de tema es hablar de una forma general. Ustedes a lo largo de su trabajo han hablado de un tema y aparte tienen un problema de investigación que deriva del tema. Ahora bien, la delimitación del problema es una brecha de la realidad o un aspecto de esa realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser la realidad. Un vacío o una dificultad que nos demande una respuesta para resolverla y eso va a meritar a que finalmente tú, por medio de la investigación, llegues a concluir cuál es la respuesta a ese problema. ¿Cuál es el origen del problema? Bueno, son diversos. Pueden haber vacíos en el conocimiento, resultados contradictorios de otras investigaciones, la necesidad de explicar un hecho satisfactoriamente o bien comprobar una explicación. Y por qué no, ahora se ocupa la cuestión de innovar. Si tú estás identificando un área de oportunidad y puedes implementar una innovación a partir de otras investigaciones, puedes delimitar tu problema y el origen de ese problema justificarlo. ¿Cuáles son los criterios para priorizar un problema? Evidentemente se puede evitar la duplicación de algún tipo de investigación, la factibilidad, la pertinencia, la aceptabilidad política, la posibilidad de aplicación. Si tú estás investigando y ese problema al que haces hincapié realmente pueda ejecutarse en la vida diaria, la relación costo y efectividad, la urgencia de los datos requeridos y las consideraciones éticas. Hay criterios para plantear un problema que según Kerlinken y Lee en el 2002 habla de que se debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Esto se habla de una investigación más experimental, pero no deja de ser una investigación en la cual vamos a ocupar variables de manera muy específica o descriptiva. También el problema debe estar formulado como pregunta clara y sin ambigüedad. Ejemplo, en qué condiciones, cuál es la probabilidad, cómo se relaciona A con B. Y evidentemente el problema también tiene que plantearse en cuestiones de que implica la posibilidad de realizar una prueba empírica a través de la observación de una realidad única y objetiva y que esto permita que sea medible. Las preguntas de investigación se llegan a formular por medio de varios criterios. Debe expresarse en una dimensión temporal, por ejemplo, el cuándo. Debe expresarse en una dimensión espacial, dónde. Y definir la población de objeto de estudio, en quiénes. Tú cuando decidas redactar tu pregunta de investigación tienes que tomar en cuenta estas tres preguntas que abarcará la formulación del problema, el cuándo, dónde y quiénes. El enunciado del problema, por ejemplo, ¿por qué es importante enunciar y definir bien el problema de investigación? Ustedes han mandado trabajos en donde yo les sugiero que delimiten muy bien su problema porque lo dejan muy amplio. Entonces, al ser muy amplio, se llega a convertir en tema y tú no delimitas tu problema y vas a generar mucha información que cuando la arrojes en una redacción o cuando ya la trates de recabar, se te va a dificultar mucho. Y sí es importante entonces enunciar y definir bien el problema antes de iniciarla. Entonces, finalmente esto va a permitir que sea el fundamento para el desarrollo de tu propuesta de investigación, va a permitir clarificar el tema seleccionado, también va a facilitar la presentación del proyecto a las posibles agencias donde tú lo presentes. Aquí hay una pregunta de investigación como ejemplo
que si tú te das cuenta es muy amplia, es a lo mejor muy larga, pero abarca las 3 preguntas de criterios y se delimita de manera muy exacta para que tú no te abarques mucho en esa investigación, porque a veces por tiempo y por dinero o costo no se llegan a formalizar las investigaciones. ¿Cuál es la prevalencia de la discapacidad y factores asociados en adultos mayores de las zonas de influencia de los MSS del periodo 2014 a 2015? Es prácticamente una pregunta demasiado delimitada que vas exactamente a responder esa pregunta por medio de tu investigación. Aquí les arrojo un cuadro en donde tienen que llevar muy bien los pasos a seguir desde cómo se plantea el problema de investigación, y tenemos que definir qué es un problema de investigación, que puede ser un hecho, fenómeno o situación que incita a la reflexión de estudio. Los aspectos del problema como descripción, mostrar la situación del objeto de estudio, la formulación, que es elaborar preguntas de reflexión sobre el problema, y por último la importancia que esta va a permitir conocer la situación que se va a estudiar, mostrando sus principales rasgos, dimensiona el estado actual de la situación o aspecto que se va a estudiar. Y bueno, el propósito de investigación, que viene siendo también los objetivos, es importante tomar en cuenta estos siguientes criterios, que es la conveniencia, que es para qué sirve, a quiénes va a beneficiar este estudio o de qué modo o qué proyección social tiene, las implicaciones prácticas, qué utilidad práctica va a tener o a qué va a ayudar, a qué va a resolver ese problema, el valor teórico, que se espera saber o conocer con los resultados obtenidos, y que no se haya considerado antes, y esa utilidad metodológica que vas a crear un instrumento nuevo o vas a mejorar el estudio de una población. El propósito entonces se utiliza como un enunciado general que sintetiza la totalidad que se pretende alcanzar con tus partes o componentes esenciales, mientras que el objetivo va a expresar algo observable, es decir, directa o indirectamente y factible de medir. El propósito va a sintetizar la totalidad de lo que tú pretendes alcanzar, y el objetivo va a expresar algo observable y factible que se pueda medir, que se va a llegar a lograr ese objetivo, y no necesariamente tu propósito. Tu propósito fue abarcar, no sé, una población, y el objetivo es que en esa población puedas tener tal resultado, pero tu propósito fue llegar a todo, y el objetivo también, y aplicarlo, pero si no se cumple, no estás incumpliendo vaya el propósito, sino el objetivo. Y vemos el objetivo general, cómo se puede ocupar por medio de los verbos que se expresan, son estadios de conocimiento, es decir, puedes ocupar dentro de la descripción de tu objetivo verbos como describir, analizar, comparar, proponer y evaluar. Si vemos aquí son las palabras más particulares o más exactas, y no se ven tan generalizadas como el propósito. Y cabe mencionar que los objetivos no son actividades, son enunciados descritos de tal forma a lo que se va a llegar en esa investigación. Ok, por mi parte es todo. Muchas gracias. Seguimos en contacto y continuamos con la unidad número 3. Gracias. Ya. ¿Listo?